del Gran Rey, para poder llevar lo que Dios nos enseña día a día. Solo quiero que abramos nuestros oídos, prestemos atención a lo que Dios trae en su palabra, para que cuando lo oigamos, cale en nuestro corazón, se penetre en nosotros, para que tengamos esa voz audible que Dios quiere que escuchemos de Él. ¿Sabe? Oyendo los testimonios muchas veces, como decía el profeta Angie, así nos pasa a todos. No creo ser yo el indicado, no creo ser yo el que vaya y ore. Y tiene razón, no soy yo, sino que el que me respalda, el que va conmigo, que es Cristo. Pero Dios nos llama para eso. Esta mañana Dios nos dice, Dios nos llama. Dios nos atrae a su gracia, a su amor. Él está ahí siempre llamando la atención nuestra para que nosotros volvamos a ver a Él y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Él nos atrae. Él nos dice, venid a mí, para luego decirnos, id. Pero en ese proceso que nos dice, venid a mí, Él nos llama para que en nuestra vida, para que cuando llegamos a Él, poner Él de su gracia, de su amor, hacer ese hombre nuevo. Cuando digo hombre me refiero a la creación, hombre y mujer. Para poner ese hombre nuevo, poner de su naturaleza divina en mí, para cuando Él me diga, id, vaya a hacer lo que Él me mandata, no lo que yo considere. Cuando Él nos llama, Él no toma la naturaleza humana nuestra. Él no toma lo humano mío para hacer nada. Él pone de su naturaleza sobrenatural, que es santa, que es justa y que es verdadera. Él toma de su naturaleza sobrenatural en mi vida, porque lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros cuando nos llama es sobrenatural. Es para que el pueblo, la demás gente se impacte por la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Dios no necesita nuestras cosas naturales y carnales para el proyecto que Dios tiene para mi vida. Él no necesita todo lo que hay en mí humanamente, porque Dios está en otra dimensión que no es humana, porque nadie puede responder al llamado de Dios si antes nos toca con su poder sobrenatural. Yo no puedo responder a Dios si Él no ha llegado a mi vida a poner algo sobrenatural para que mi espíritu se inquiete y cuando llega Él con su presencia pueda decir, aquí estoy. Mientras no suceda eso, mientras no aparte lo carnal mío, mientras no le permita a Él de que me transforme, de que ponga en mí su naturaleza sobrenatural, no voy a poder decir aquí estoy. Tiene que venir Él primero, llamarme, transformarme, modificarme. Tal vez es fea la frase, pero cuando Dios me llamó a mí, yo le dije, Señor, me volteaste como el calcetín. Porque todo lo que creía yo que era derecho estaba sucio y no le servía a Él para nada. Pero luego cuando Él me transforma, me sentí como eso, como un calcetín que se pasa del derecho al revés. Y ya me comenzó a ver de una manera diferente Él. Dios lo que va haciendo es permeándonos. Permeándonos es que nos va penetrando poco a poco con su naturaleza. Nos va dando poco a poco en su naturaleza divina para que nosotros vayamos transformándonos en lo que Él quiere hacer. Dios quiere para nuestras vidas todo lo bueno, todo lo maravilloso. Por eso es que les decía anteriormente, Él no necesita lo natural mío, lo humano mío, porque lo de Él es santo, es poderoso, es justo, es verdadero. Y sabemos que la naturaleza divina del hombre es pecaminosa. Porque dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Él llega a nuestras vidas. Y algo muy interesante, Dios nos llama, pero muchas veces, y quiero aclarar esto, lo que a partir de ahorita estoy hablando, primero lo digo para mí y luego para el que abra su corazón. Pero
primero es para mí. Cuando Dios llama, muchas veces decimos, es que busque al Señor. Es cierto. Dios es el que nos busca a nosotros. Porque si de nosotros dependiera buscar a Dios, tuviéramos todo en el lugar donde Dios nos sacó. Porque no tuviéramos la necesidad de buscarlo. Él nos busca a nosotros. Porque vuelvo y repito, tiene un proyecto suyo para mi vida, para servirle a Él. El reino de Dios no necesita ni éxito ni realización humana para poder llevar a cabo lo divino. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo y repito, no es mi conocimiento, no es mi forma de ser, no es mi forma de actuar, no es lo que yo sepa, no es lo que yo tenga, no es lo que yo soy. Es lo que Dios me transforma. Porque la honra y la gloria solo es para Cristo. Si Él agarrara lo mío, la naturaleza humana, para que yo hiciera su obra, andaríamos todos queriendo andar ensalzados, buscando vanagloria propia, vanagloria humana. Por eso es que Dios no utiliza nada de lo que nosotros somos. Por eso Él transforma nuestra mente, transforma nuestro ser, nos permea día a día para poderlo hacer. Muchos pensamos que necesitamos tener una inmensa preparación para poder servir a Dios. Y no es cierto. Lo que necesitamos es tener un inmenso corazón para rendírselo a Él y que Él comience a trabajar en nosotros. En nuestro país, como en el mundo entero, hay ministerios donde están todos los siervos del Señor y hay alguien que tiene un llamado pastoral, cualquier llamado ministerial, pastoral, profético no se está viendo mucho, pero el más que se utiliza es el pastoral. Entonces, cuando el siervo le dice a su líder, quiero siempre el llamado de Dios para ser pastor, le dicen, está bien, pero primero ve y prepárate para ser pastor. Hay ministerios que no lo mandan de un solo a la universidad, sino que le meten primero 5 años de bachillerato teológico. Después de los 5 años de bachillerato teológico todavía no estás preparado para ser pastor. Apenas es el primer paso para que pases a la universidad a estudiar teología. Luego de que sales de teólogo, te dicen, ok, vamos a ver si ya estás listo para pastor. ¿Qué es lo que sucede? El llamado que Dios puso en el corazón de aquella persona se acongoja. Lo apagan. Porque en la universidad, en el colegio, comienzan a meterle tanta teoría humana, tanta política humana, que lo que le hacen a la mente es estructurarla, es encajonarla, es ponerle que aquí, que para poder ser pastor, tú tienes que tener tal edad, que para poder ser pastor, tú no tienes que tener casa propia, que para poder ser pastor, tú no tienes que haber pasado un problema matrimonial anterior y haberte divorciado y volver a rehacer tu vida porque no estás santo delante del Señor. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos el corazón, la disposición para servirle primeramente a Él y luego a los demás. No estoy diciendo con esto de que nos vamos a volver incultos, sin preparación. Lo que estoy diciendo es que le permitamos a Dios que la naturaleza divina de Él entre a nosotros, que transforme nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, sin tanta teoría, sino que en la práctica, ver la realidad, la necesidad, la ansiedad, el amor, la necesidad que tiene el pueblo de Dios, la necesidad que tiene para que alguien llegue y lo ministre, alguien llegue y le dé su amor, alguien llegue y lo instruya, pero en el camino correcto lo dirija, lo guíe para hacer la obra de Dios en beneficio de la persona, sin necesidad de encajonarnos tanto. Porque para ir a hacer una liberación en la universidad no te enseñan. En la universidad no te enseñan a ir a hacer una liberación. Ahí cuando le hablas de liberación a uno de los pastores, maestro, te salta el tema y te dice que le investigues más bien para que la siguiente semana le des un resumen de lo que hay que hacer. O sea, no lo manejan. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario conocer de la palabra de Dios
pero es más necesario ponerla en práctica, vivirla. Y aquí en este ministerio, ¿cómo es que la hemos aprendido? Mediante la revelación directa de Dios a nuestra vida. Es necesario aprender, pero es necesario aprender cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. No es que me digan que vas a comenzar con la A y vas a terminar en la Z. Tampoco estoy diciendo que voy a ser desordenado, pero que me diga directamente cómo a través de la revelación el Espíritu me diga qué está sintiendo esa persona, por qué situación está pasando, para que me permita a mí, el Espíritu Santo, orar por ella, declarar una palabra, decirle que Dios la ama, traer sanidad a su vida, que yo sea el instrumento que Dios utilice para traer sanidad a su vida. Porque cuando usted se encuentra con una persona que tiene un espíritu de suicidio en su mente, ¿qué va a ir a hacer? A los cuadernos. ¿Dónde le enseñaron qué iba a hacer para lo del suicidio? No, es el Espíritu Santo que se lo revela a uno para decirle Dios te ama, y todo lo que el enemigo te está diciendo no es correcto, no es así. El reino de Dios no necesita ninguna realización o éxito humano para hacer algo divino. Y amados, Dios, y espero que no me malentiendan esto, la realización humana es necesaria. Es muy necesaria, pero no es necesaria para el reino de Dios. Es necesaria en la parte humana, pero no significa que porque yo tengo 4 o 5 carreras, 7, 10, 15 títulos, soy el máster en esto, soy el máster en el otro, eso me hace más grande dentro del reino de Dios. No, porque Dios eso es terrenal, eso que se queda, eso es terrenal. Él lo que necesita es, vuelvo y repito, la disposición de su corazón, porque muchas veces, y me disculpan la frase, entre más sabemos teoría y un montón de cosas más nos alejamos de Dios. Y yo he logrado comprender en la parte personal que entre más me alejo de Dios, me vuelvo más duro. Me perdonan la frase. Así que Dios no necesita ninguna realización ni éxito humano para hacerlo. Debemos que entender que el hombre sin Cristo, de acuerdo a la Escritura, está cojo, está ciego, está desventurado y desnudo. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y en este mundo sin Dios no somos nada. Podemos tener la mejor profesión del mundo, pero la vamos a ejercer únicamente por la necesidad. No lo vamos a hacer por amor. Podemos tener la mejor casa del mundo, pero no significa que tengamos el hogar que necesitamos. Podemos tener el mejor carro del mundo, pero no nos da la felicidad. Podemos tener 4 mujeres, hablándole mundialmente, pero no nos va a dar el amor. Podemos tener la casa más grande y el montón de hijos, pero tampoco nos convierte ni en buen esposo ni en buen padre, porque nos falta lo principal, que es Dios. No estoy diciendo con esto de que voy a volverme yo que pierdista y no voy a tener nada solo para agradarle a Dios, no, porque Dios también, primeramente, lo agrado a Él y después Él me puede bendecir con todo, poder tener la mejor casa, la mejor familia para mi vida, porque existen siervos de Dios que lo tienen. Dios toma de lo más vil y menospreciado para levantar y avergonzar a los sabios. Él levanta del muladar al pobre y lo hace sentar con príncipes, porque es la operación de Dios en nuestra vida. Dios llama a cada uno de nosotros en su tiempo. Muchas veces decimos, y lo digo de manera personal, Señor, ¿por qué no te conocí hace años? Y sí, lo conocí hace años. Bueno, decía conocerlo hace años, pero no era así. Señor, ¿por qué no viniste a mi vida cuando tenía 15? No era el tiempo. Él llegó a mi vida en el momento preciso, que Él sabía que era el momento exacto. Que Él sabía que ahí es donde Él iba a recibir. Todo esto no tiene que ver solo con los estudios, tiene que ver con empresas, trabajos, labores que usted hace. El servirle a Dios no solo significa que no debo enfocarme o encajonarme en estudiar en una universidad. El servirle a Dios no significa solo que lo debo hacer en iglesia, cuando me miran mis líderes, mis padres, mis pastores, cuando
El servicio a Dios se hace en la empresa donde usted trabaja, donde usted es dueño, donde usted es trabajador, donde usted vive, en su barrio, en su colonia, en su casa. Porque muchas veces solo soy cristiano aquí, pero en las demás partes soy de la secreta, ni siquiera saben. ¿Y el hermano Walter? ¿Quién es ese? El hermano Walter Castillo. Ah, allá anda, hermano. ¿Pero de quién? ¿Es que él es cristiano? Y ahí nos damos muchas sorpresas en la vida. El servicio a Dios tiene que ser profesional. Porque si yo soy un ingeniero, como ingeniero, en mi puesto de trabajo debo de servirle a Dios. Antes de ser solamente ingeniero, tengo que ser un servidor de Dios. Antes de ser un jefe, un dueño, un propietario, debo de ser un servidor de Dios. Para que mi profesión, mi servicio, mi trabajo, mi estudio, mi desempeño en este mundo, primeramente sea para Cristo. Pero tiene que ser un servicio con amor. Nadie puede servirle si no ha sido llamado por Dios. Nadie se puede autollamar, nadie se puede autoponer si Dios no es el que lo ha llamado. Tiene que ser un llamado de Dios. Yo no puedo llegar a un lugar y decir, yo soy el reverendo tal. Tal vez no he sido ni diácono. Yo soy el arzobispo tal. Yo soy el apóstol tal. Tiene que haber un llamado primeramente de Dios. Tiene que haber un posicionamiento primeramente de Dios en mi vida para poderlo ejercer. Recordemos que el hombre sin Cristo es como un trapo de inmundicia. Está miserable y desnudo, decía. ¿Por qué como trapo de inmundicia? Porque en este mundo sin Cristo, ¿cuánto valíamos? ¿Qué valíamos? Hace 11 años y algo, cuando yo estaba en el mundo, Dios ya me estaba llamando de muchas cosas. Venía pasando situaciones duras en mi vida, pero no hacía caso. Y llegué a un punto que como el 2007, al 2012 y al 2011, perdón, tomé licor todos los días. Todos los días. Yo iba a trabajar, pero iba crudo, de goma y ganoso de seguir bebiendo. Trabajaba supuestamente. Y a las 4 de la tarde ya estaba instalado en el mismo salón que estuve la noche anterior. Para llegar a mi casa a las 2 de la mañana, bolo, hediondo de cigarro y todo lo que conlleva el oficio. Y ahí me sacó el Señor. Y ahí me rescató el Señor. Y ahí me hizo el llamado. Y fue cuando logré entender, porque un día antes de que oyera realmente su voz, a mí me pusieron una escopeta hechiza, con la diferencia de esta vez nada más. El hombre la detonó y no disparó. Y yo envalentonado. Al siguiente día ese mismo delincuente con esa misma escopeta le disparó a 2 y lo hirió. A mí me hubiera matado porque me hubiera dado en el pecho. De allí, de lo sucio, de lo vil, de lo menospreciable, como ese trapo de inmundicia, como el borracho que era, de allí el Señor me rescató. Eso era yo en el mundo. Eso era. Podía trabajar, ejercía mi profesión, ejercía mi trabajo, ejercía mi oficio. Caminaba la plata, pero ¿de qué servía si andaba muerto? Si en ese momento que me pegan el tiro yo muero, ¿dónde creen que me hubiera ido? A la perdición eterna. Por eso el Señor nos dice, en la Biblia nos habla de un Cristo que perdió el parecer, perdió la hermosura, aquel que se miraba como despreciable, que no tenía nada atractivo, porque cuando él estaba en la cruz de Calvario, recuerden que cuando crucificaron a Jesucristo, que había sido latigado
coronado con una corona de espinas, roto su costado, roto una rodilla, fatigado, le dieron de tomar vinagre, lleno de sangre. No había en él ni belleza, ni hermosura, ni nada. Y aún llevó consigo todas mis rebeliones, todas mis enfermedades, todos mis pecados. Ahí, y lo miraron como un trapo especial, como un trapo de inmundicia. También miraron a Cristo en la cruz del Calvario. Todas las maldiciones y enfermedades vinieron sobre él, y todo lo despreciable vino sobre él. No era alguien que pudiera atraer la atención de nadie, no se miraba hermoso, no se miraba bello. Pero era necesaria esa muerte para que el poder de la resurrección lo levantara. Era necesario que yo pasara por todo eso, sí, por mi mal proceder. Pero de ese lugar el Señor a mí me rescató. De ahí, de lo más vil y despreciable de mi vida, había esto de bello y hermosura, que era Cristo en mi corazón. Porque años atrás habían sembrado una semilla. Dios no puede darle vida a lo que está vivo, Dios le da vida a lo que está muerto. Así que era necesario morir primero para que el Señor le diera vida. Por eso esta mañana vamos a ocupar y vamos a leer una porción bíblica que será la base de lo que estaremos hablando, paralelo a lo que estamos iniciando. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Números, capítulo 17, versículo 1 al 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Amén. La palabra de Dios nos habla y dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producidos almendras. Dios le dice a Moisés: ve y dile a cada uno de los jefes de la tribu que me traigan una vara, pero no una vara que va a ir a cortar, una vara seca. 12 varas, una por cada tribu. Y le dice: y la tribu de Leví, ponle a Aarón. Dios iba a hacer un milagro que nadie sabía en ese momento. Pero sí le dijo a Moisés: haré reverdecer la vara, que serán mis ministros, para que el pueblo, en vez de estar siguiendo a quejar contigo, vengan a ellos. Y a través de ellos les daré mis estatutos, mis enseñanzas, mi revelación. Moisés, muy obediente, llegó, pusieron las 12 varas, las dejó, se fueron. Al siguiente día que llegó una vara de las varas secas, había tenido 4 cosas. 1, había reverdecido. 2, había florecido, o sea, echó flores. 3, arrojó renuevos. Los renuevos son los vástagos y los cogollos que le llamamos. Y 4, fructificó. ¿Cómo una vara seca va a dar cogollo? ¿Quieres saber cómo es una vara seca y una vara verde? Agarre un palo de eso y pélelo. Cuando está seca, la cáscara se levanta y se mira el verdor. Cuando está verde, cuando está seca, usted la agarra y hasta polvillo tiene. ¿Qué significa reverdecer? Que donde no había vida, surge el hombre espiritual, reverdece.
Esto representa vigor, fuerza. Esto representa vida. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos como esas varas secas, sin vida, sin esperanza. Y Él, ¿qué es lo que hace primero? Nos hace reverdecer, nos da vida, nos da vigor. Solo fíjense en algo, el mundo de afuera camina así, a un paso llano y a un llano paso. Cuando venimos a Cristo podemos andar miles de problemas, pero como sabemos librarnos de Él, caminamos bien, caminamos erguidos. Ya nos quedan viendo y se va con reales, mira, tiene plata, y no eres el borracho, sí, era. Ahora soy un hijo de Dios, te reverdeció, te dio vida, te transformó, te cambió lo seco en la piel. Cuando uno camina en pecado, caminan las cuencas hundidas, así todas negras, se miran que parece uno mapache más bien. Pero en Cristo caminamos con vigor, caminamos con una visión vivaz. Y no importa que ya tengamos enfermedades, que tengamos esto, no importa, porque Dios se encarga de ello. Él la llevó en la cruz del Calvario y nos da vida a nosotros. Obviamente que por nuestra falta de conocimiento y falta de proceder correcta, comemos lo que queremos, pero no aguantamos lo que nos viene. Pero Dios nos da vida. Cuando llegamos a Cristo, nos transforma, nos cambia. Después de eso, ¿qué es lo que hace? Nos hace florecer. Nos miramos más guapos. Antes de yo no tener a Cristo era feo. Ahora ya soy menos feo, pero tengo a Cristo. Nos hace ver más guapos, nos hace ver diferentes, nos hace ver atractivos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una planta, todo lo mira verdecito. Pero si hay una que tiene flores, mira qué bonito, dice. Igual pasa con nosotros. Míralo aquel que era el borracho, ¿te acordás que ni zapatos se compraba? Y míralo ahora las zapatillas. Ya vas cambiando, ya cambiaste tu camisa, tu ropa. Antes parecía retrato, la misma ropa todos los días. Ahora no, ahora ya te cambió, te hizo florecer, te hace ver diferente a los demás. Quiere estar alguien a la par tuya porque hay algo distinto. Pero cuando eras borracho, no, este ya es de aguardo, este ya es de cigarro. Dios nos hace florecer, nos hace ver distinto, nos hace ver más atractivo. En la flor, para las plantas, en muchas de ellas, es el órgano sexual donde se da la polinización, ya sea por las abejas, por el burlocillo, por lo que sea, pero se da de flor a flor, de flor a flor. Entonces, ¿la flor qué significa? Que después de la flor viene el fruto. Cuando usted ya está así reverdecido, ya se mira más elegante, le está sirviendo a Cristo, ya hay alguien que quiere seguir, ya hay alguien que quiere saber, aunque sea por curiosidad, qué estás haciendo para verte diferente. Ahí estás dando señales de que vas a dar fruto, porque ya hasta tu misma familia no te mira como el borracho que era, tu misma familia no te mira como lo que era, el infeliz que era en tu casa, ya te mira diferente. Arroja renuevos. Los renuevos dijimos que son los vástagos, los cogollos. Después de florecer, comúnmente, ¿qué es lo que viene? Las pelotitas, las frutitas que vemos y decimos, vaya, va a dar fruto. Porque podemos ver los árboles muy verdosos, muy lindos, pero no florecen. Y si florece, mira, se le cayó toda la cosecha. No dio nada. En Cristo no. En Cristo florecemos. En Cristo, reverdecemos, florecemos y comenzamos a cuajar los frutos para el Señor. Los renuevos, los cogollos, comienzan a ver en nuestra vida lo que les decía, gente que ya quiere saber que qué estoy haciendo, que a dónde estoy yendo, qué me están dando de comer, dónde me lavaron el cerebro para ser diferente a lo que era, para posteriormente dar fruto. La vara dio fruto de almendro. ¿Por qué de almendro? ¿Por qué de almendro y no de mango? ¿Por qué de almendro y no de jocote? Porque todo en el Señor tiene un principio y va dando un seguimiento a todas las cosas. ¿Por qué de almendro? Alguien que me lea por favor Jeremías capítulo 1 versículo 11 y 12, por favor.
Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para poner más prueba. Amén. ¿Por qué el almendro? ¿Por qué Dios nos relaciona con la palabra, con el almendro? Porque cuando ya hemos reverdecido, cuando ya hemos florecido, cuando ya hemos dado fruto, nos prepara para que seamos nosotros los primeros en declarar una palabra del Señor. Declaremos una palabra de cambio para la vida de los demás. Por eso es que nos prepara, nos transforma, para que seamos nosotros los primeros en dar esa palabra, en dar ese fruto. Yo no lo sabía, pero el almendro es el árbol que da el fruto a inicio de año. A inicio de año él ya está dando el fruto. ¿Qué nos dice esto el Señor? Que proféticamente nos está diciendo que cuando llegamos a sus pies, los hijos de Él tenemos que ser los primeros en declarar, ser los primeros en dar fruto, ser los primeros en apresurarnos para decir: el Señor dice, el Señor te declara, que sea para mi vida o para la de los demás. La vara dio fruto de almendro, identifica la naturaleza de la vara. El almendro se adelanta a todos los demás árboles, florece a principio de año, así es el ministro de su palabra. Somos diferentes a los demás. Los ministros de Dios somos diferentes a los demás. No somos iguales. Echamos flores antes que las hojas. El almendro está relacionado con el ministerio de la palabra. Cuando Dios nos llama de manera distinta que a los demás. A mí me llamó de una manera totalmente diferente. Dios nos llama a servirle de diferentes formas. A uno lo llama para pastores, a otro lo llama para evangelistas, a otro lo llama para ser maestros, a otro lo llama para ser apóstoles, a otro lo llama para ser profetas, a otro lo llama para ser diácono, para ser mujer, pero lo llama para su servicio. Él siempre nos llama y nos llama de diferentes maneras. Podemos ver en la Biblia que a Moisés lo llamó de una zarza ardiente. Ya sabemos la historia de Moisés. A Eliseo lo llamó a través de un manto lanzado por Elías. Quiero detenerme un poquito. A Eliseo lo llama a través de Elías. Pero hay algo interesante. Le dice el Señor a Elías: ve a tal lugar y vas donde Eliseo. Prepáramelo porque él es el que te va a suceder en mi obra. Se oye bonito y suena fácil. Y es fácil cuando conocemos a Dios. Pero cuando no conocemos a Dios, lo que nos puede crear eso es un celo ministerial. Porque ¿quién va a decir: yo estoy pastoreando aquí, tengo 60, 80 miembros, y que me diga el Señor: ve y prepara al que te va a suceder? ¿Qué se nos viene a la mente primeramente? Se acabó todo lo que tengo acá, ahora se lo tengo que dar a otro. Y ahí comienza la situación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Elías pasa por Eliseo, me río porque ya les voy a explicar por qué, les tira un manto. Y escuchando esta enseñanza y leyéndolo, el manto que le tiró Elías a Eliseo no era un manto limpito. No era un manto que ayer lo lavé, me lo traje hoy, ya me lo puse, como las chalinas que ocupan en otros ministerios. No era de eso. Era un manto que Elías ocupaba como toalla cuando se bañaba, como cobija todos los días. Si se limpiaba las manos, me imagino que se limpiaba con él. Si sudaba, se limpiaba con él. Era un manto que pudo haber andado apestoso, sucio, tieso. Solo imagínense aquellos trapos que cuando los tira el lavandero ni el jabón le quiere entrar. Y se lo puso en el hombro a Eliseo. ¿Qué haría uno si le tiran un trapo sucio? Sí, porque somos humanos, la naturaleza es igual. Eliseo no. Eliseo lo toma.
sabe. Me imagino que espiritualmente Dios le haber dicho, va a pasar alguien, te lo va a tirar. Pero el que le habló fue a Elías, me dice la Biblia. Él recibe el manto y le dice, sí Señor, te seguiré. Pero solo dame un chance de despedirme de los míos. En otros estudios, en otras reflexiones, dice la gente, Eliseo actuó mal porque se fue a despedirse de su familia. No se quería separar de ellos. En esta parte nos dice el Señor de que Eliseo se regrese. ¿A qué? A decirle, gracias Señor, te voy a servir. No sé cuándo más vuelva a ver a mi familia, pero el tractor que tengo, que eran sus bueyes, y la yunta, el arado que tengo, lo dedicaré a ti en holocausto. Él hace una pequeña reunión familiar, mata los bueyes, le hace una ofrenda al Señor y cocina el resto de los bueyes para su familia. Le está diciendo a su familia, mis amados, me voy, no sé cuándo vuelvo, no me espere, no sirve acá. Pero hay algo más interesante. Está diciendo en sí, Señor, te voy a servir a ti. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, lo que había acá se queda, se va, ya no queda nada, ya no me queda un ápice de esperanza de decir, si de aquí al carro me va mal, me regreso a agarrar otra vez los bueyes y el arado para trabajar. No, Eliseo está diciendo, hasta aquí estoy todo, ya no tengo nada por qué regresar, Señor, te voy a servir a ti. A partir de ahora, de aquí para allá, lo que tú hagas conmigo, eso es lo único que hará en mi vida. Humanamente no lo hacemos así. Humanamente comenzamos, mira dónde me trae, Señor. Con mi esposa hace como 4 años que conocimos al apóstol Baltasar. Fuimos allá adentro a poner una piedra, ¿se acuerdan? A una iglesia. A una iglesia, no, a un campo. Y agarró a mi esposa que la había llevado a la bulla. Miramos, luego, si nos toca venir a predicar aquí. Ay, no, se me quiera Dios, imagínate, ese sin nada. Y yo compartía lo mismo con ella. ¡Ah, qué duro! Una piedra en el polvazal. Pero si el palo más cerca estaba allá, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Me regreso donde estaba? Por decir por Dios. Fuimos allá a los arcos, igual. Soplaba el viento, que es sabroso, pero aquel baño de polvazal. ¿Qué hacemos? Muchas veces sopesamos lo natural. Y decimos, Señor, pero aquí me traes. Aquí me traes. Y tal vez ya hemos estado acostumbrados a ver iglesias bonitas, con pisos, con cerámica, con abanico, algunas con aire acondicionado, la silla, un lugar donde irme a hincar, a orarle, pero en aquel polvazal, Señor, aquí te voy a adorar. Eliseo no pensó en nada de eso y dijo, Señor, te serviré. Y no importa lo que haya tenido, hasta aquí llega, aquí no me espera nada. Significa, no me regreso. No me regreso. En la vida secular, ¿qué es lo que hacemos? Antes de agarrar el ministerio le decimos, Señor, me voy a servirte, pero antes déjame hacer una burruchita. Voy a guardar porque si me va mal en el pastorado, no me ofrendan, no me diezman, no siembran, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué va a vivir mi familia? Estamos midiendo a Dios. Eliseo no lo midió. Eliseo dijo, te seguiré. Y se lo puso a seguir a Elías, que dicen que él, igual que Juan, se vestían con piel de camello. Y no era que le llevaban una talabartería a curtir y todo lo demás. Y esa tal vez con de carne que se veían iban cortando para botarlo. Eso. En la vida normal no lo hacemos, te aseguro. Pero Dios eso es lo que viene transformando cuando nos llama. Por eso Él dice desde el inicio, pongo mi naturaleza en ti, para que no te fijes en lo natural, sino que en lo sobrenatural. Para que no te fijes en lo que estás dejando, después de estar en una oficina con aire acondicionado, ahora predicar a un campo. Por eso dice el Señor, lo que tú has sido naturalmente no me interesa, no me sirve, no me ayuda para nada. Pero nosotros queremos hacer todo al revés, queremos traerlo, todo lo que hemos sido en el mundo, para el Señor. No funciona.
no funciona. A Simón lo llamó que dejara la barca. Simón, antes de ser Pedro, era un empresario pescador. Pescador, ahí todo el mundo comía pescado. Tenía buena plata. Dejó su barca y le dijo, te haré pescador de hombres. Aquí voy, Señor. Lo siguió. Dejó su negocio. A Mateo lo llamó de su mesa de cobrador de impuestos. Imagínense a estas alturas, un trabajador de la DGI, ¿cuánto gana? Ahorita el salario para ellos anda como 20,000 gordos. Y dependiendo del lugar donde esté, la renta que cobre, le dan comisiones. A Mateo no le importó. Le dijo, Señor, ¿quieres seguirte? Te sigo. Y dejó el negocio. Y se fue con él. A mí me llamó, a Saulo, perdón. Lo llamó botándolo de su cabalgadura. Ya sabemos la vida de Saulo, cómo era antes de ser el apóstol Pablo. Y le dijo, Señor, aquí estoy. No entendió Saulo, pero él sabía que era un poder sobrenatural que lo estaba llamando. Sabía que ese poder era sobrenatural y le dijo, aquí estoy. A mí me sacó de la inmundicia donde les digo. Me transformó la vida y la sigue transformando día a día, porque hasta el día de hoy siento que no le he permitido al Señor que haga más cosas en mi vida, porque yo lo he bloqueado. Pero lo que fui ayer ya no lo soy hoy. De donde Él me sacó, nadie me hubiera sacado, porque a estas alturas tal vez tuviera unos 10 años de ser muerto. Porque cuando salí, mi hermano, el médico insistió 6 meses a hacerte exámenes, porque salí de ser así gordo, me puse flaco que parecía un mecate con un nudo, solo la gran panza y aquí hundido. Me dijo mi hermano, tenés cáncer en los pulmones porque era un buen fumador y tenés cirrosis en el hígado. Le dije, no, la sangre de Cristo me está transformando. ¿Vos tenés eso? No, la sangre de Cristo me está transformando. Me mandó a hacerme como 30 exámenes. Y para honra y gloria de Él, de Dios, salí en los exámenes más sano que mi hermano que me Mi hermano nunca ha bebido, nunca ha fumado, nunca bailó pegadito, nada. Yo fui toditito lo contrario y el Señor me puso los papeles y me dice, estás sano. Sano, sano. ¿Por qué? Porque le creí a mi Dios. Pero si ha seguido mi vida como yo la llevaba, fuera difunto. Y lo peor era no morirse nada más, morir sin Cristo, perder mi salvación. No sé a ustedes cómo lo llamó, de dónde lo sacó, pero cada quien debe saberlo, qué es lo que hizo. Solo recuerde, porque Dios los llamó para algo grande. Dios los tiene aquí para algo grande. Amén. Gloria a Dios. No importa la forma como fuimos llamados, todos necesitamos pasar por un proceso para ser cambiados, transformados, ser injertados. Que nos injerte Dios la naturaleza divina de su Hijo amado Jesús en nuestra vida. Ser mudados en otro hombre para que nos forme el carácter. Pero no mi carácter, el carácter de Cristo. Días atrás hemos venido hablando de la transformación, que nazca ese Cristo en mi vida, que forme el carácter de Cristo en mi vida. Ese es el carácter que necesita poner Dios en nosotros. Todos necesitamos ser procesados. Para unos los procesos son más fáciles, para otros más complicados. Pero eso no depende de Dios, eso depende de nosotros mismos. Dios nos procesa la manera que podamos soportar y de cuán obstinado sea. Vean, mis amados, cuando yo leí la palabra obstinado, el Señor me mandó a un libro de Primera de Samuel, creo que el capítulo 2, y me puso ahí que obstinado, testarudo es lo mismo, y rebelde es lo mismo, y las tres cosas a la par significa hechicería para Dios. O sea que si yo soy obstinado, soy testarudo o soy rebelde, delante de los ojos de Dios el pecado que estoy cometiendo es como el de hechicería. Así que muchas veces nuestra obstinación de decir no, que no es así, que nuestro líder, nuestro guía, nuestro padre, nuestro pastor no esté diciendo, mi niño, hágalo de esta manera. No, esa testarudez nos hace más largo el proceso. Esa testarudez nos hace estar en mal primeramente con Dios y luego con nuestro Padre, con nuestra paternidad. De acuerdo a la obstinación que yo tenga y me vuelvo menos colaborador con Dios, más duro es el proceso.
Cuando Dios llamó a las tribus de Israel, a todas las repartió tierra en determinado momento. A todas. A los levitas no. A los levitas le dijo, a ustedes no les doy tierra, pero para ustedes estoy yo. Humanamente podemos decir, ¡ay! Al otro ministerio le dio tierra, le dio empresa, le dio casa, le dio carro. Y a mí me dice que él. Humanamente. Pero como decimos que venimos adquiriendo el carácter de Cristo, vaya hacia Número, capítulo 18, versículos 9 y 11, para que veamos realmente qué es lo que le dijo a Aarón, a los levitas, cuando le dice, a ustedes no les doy nada de lo que le está dando a los otros, pero porque ustedes me tendrán a mí. Pastor, léalo por favor, pastor. Número 18, versículos 9 al 11. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Amén. Ahora se la pongo de otra manera. A las 11 tribus le dio tierra, propiedades y todo lo demás. A los levitas le dijo, a ti te daré mi presencia, estarás conmigo, estaré con ustedes, perdón. Y los puso a administrar y administrar su reino, su tabernáculo. A ver en la parte bonita. Todos los demás que tenían propiedades y todo, ¿a dónde tenían que llevar sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, sus siembras? ¿A presentarlas dónde? Al sacerdote. Así que lo que miramos al inicio como que, a mí solo Dios lo voy a tener. Y no me malinterpreten. Dios después manda todavía las bendiciones juntas para todos. Y no importa, es el Señor, que si alguien las trae de una manera inmunda, serán santificadas para su beneficio. Así que los levitas tenían servicio a Dios, ministraban a Dios, declaraban su palabra, honraban a Dios, servían a Dios, servían al pueblo, recibían ofrendas, recibían primicias, recibían comida, recibían dinero, recibían todo. Así que cuando Dios te diga, te lo digo yo, Walter, ve y sírveme. Aquí estoy, Señor, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Dios nos llama así, sin importar la manera en que se recibe el llamado, todos necesitamos ser procesados, formados y preparados para el servicio de Dios. Recordemos que el servicio a Dios es santo y poderoso. Debemos de estar conectados con una casa espiritual y padres ministeriales. Dios tiene la intención de que estemos conectados respondiéndole a alguien por lo que Dios nos ha dicho. Recordemos que anteriormente dijimos, nadie puede ser autopuesto, autonombrado. Por eso Dios es un orden. Primero Dios, luego Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, pero por encima de mí tiene que haber una paternidad ministerial. Lugar donde yo me congregue tiene que haber un lugar espiritual, dirigido por alguien, que es dirigido por otro Padre, pero que es dirigido por Dios. Dios quiere el orden, Dios quiere que le rindamos cuentas a alguien, que no seamos absolutos, que no digamos, aquí se va a hacer porque así lo digo, aquí se va a hacer porque Dios así lo mandata, aquí se va a hacer las cosas porque Dios mandató a mi Padre ministerial a hacerlo. Y como todos somos humanos, valga la salvedad, si mi Padre ministerial hace las cosas diferentes, no importa, porque Él va a rendirle cuentas a Dios, pero también Él es humano para equivocarse. Pero yo debo aprender de Él, yo debo sujetarme a Él y decirle, Padre, aquí estoy, ¿qué quiere que haga? No entiendo
parece, pero no es lo que yo crea, lo que yo piense, lo que a mí me parezca. Es lo que Dios te mandate a ti a hacer, que me digas a mí qué voy a hacer yo. Esa es la forma como Dios nos mandata. Por eso Dios pone casas espirituales donde nos rijamos. Cuando usted llegue a un lugar donde no tienen paternidad, cuando el líder, el pastor, no quiere someterse a una autoridad superior a él y le diga, sí, es que yo le obedezco a Cristo, córrase de ahí, porque es cierto, Dios puede mandar, pero si a Dios que no lo vemos, decimos que lo obedecemos, y al que pone Dios, que lo podemos ver, tantear y todo, y oír, no le hacemos caso, córrase de ahí, porque si no usted también va mal, por el mal camino. No podemos ser absolutos cuando son las cosas de Dios. Cuando alguien está conectado a una casa, a un padre, no necesita ir a otro lugar a recibir, porque este es el lugar donde Dios les va a impartir. Hay mucha gente de que llega a su iglesia y escucha la prédica del pastor, pone la radio tal, escucha una prédica, pone el Facebook, escucha otra prédica, pone YouTube, escucha otra prédica, en Instagram le mandaron otra prédica, que la hermanita le mandó otra prédica, al final hace un mejunje en su cabeza que lo que menos escuchó fue la palabra de Dios. Porque uno va a decir, pero Dios me está diciendo que no lo haga, pero en esta me dice que sí lo haga, en esta me dice que me ponga para acá, en esta otra me dice que me ponga para allá. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios en un solo lugar, en un solo punto, donde Dios te dirija. Puede ser de que la iglesia no sea la más grande, puede ser de que el ministerio no sea el más grande, puede ser de que el ministerio no sea el más bonito, no importa, pero es el ministerio donde Dios te puso. Y si ahí te puso, para ti tiene que ser el único, el más bonito, el más hermoso, el más bello, el más completo. Y es donde recibes el alimento espiritual. Que tu vida, mi alma y mi ser necesita para poder crecer. Y es donde puso a una paternidad para que yo haga lo que Dios le mandata a él hacer, que me diga que yo haga. Y lo que me queda es nada más obedecer. Obedecer. Dejar de que me vayan formando, dejar de que me vayan guiando, porque el mismo proceso que yo estoy pasando ya lo pasó él. Y como padres, nosotros los padres no queremos que nuestros hijos peguen el mismo tortazo que nosotros pegamos. Nos dan hasta atajos, pero atajos sencillos, fáciles en el amor de Dios, pero no quieren que peguemos el mismo tortazo, entonces nos dirigen de la manera más práctica, más sencilla, pero en el amor y en el orden de Dios. Por eso nos da una paternidad ministerial. Josué se conoció por mucho tiempo como el siervo de Moisés, hasta que éste falleció. Dice la Escritura que en Josué capítulo 1, ahí donde ella dice, Josué siervo de Moisés, pero ahí pasa a ser siervo de Dios. Otras escrituras dicen que en su momento Josué fue esclavo y que Moisés lo compró. Y le dice Moisés, sé libre. Entonces le dice, sí voy a ser libre, pero te voy a servir a ti. Se volvió un servidor de él, servidor de Moisés. Y mientras Moisés vivió, Josué solamente fue su servidor. Josué era el que lo atendía en todo. Reconoció paternidad. Eliseo se conoció como el siervo de Elías, siervo humilde sin rango. Eliseo no viajaba con Elías como el segundo al mando. Hasta que Elías se fue y el torbellino se lo llevó, Eliseo es conocido como profeta, porque ustedes pueden leer y le dicen, ¿has escuchado que a tu profeta, a tu Señor se lo va a llevar el Señor? Entonces él decía, sí, pero cállense. Eliseo le servía la comida a su padre a donde él estaba. Le llevaba todo hasta donde él estaba. Dicen otras escrituras que en su momento él dice, un rey dice, no hay un profeta del Señor en esta tierra que pueda venir a declararme una palabra. Y alguien dijo, sí, ahí está Eliseo, el que era siervo de Elías, que le lavaba las manos. A estos días, mis amados, si alguien, sé que aquí no sucede, por eso estoy en buen lugar. Si alguien ve, yo agarro las manos de mi padre, se las lavo, se las seco y todo, ¿qué creen que van a decir? Qué buen siervo, mira ese sapo, servil. Algo quiere, tal vez para que no lo castigue, o para tenerlo mansito. No, mis amados.
el servirle a Dios a través de una paternidad, a través de una maternidad, es lo mejor que se tiene que hacer. Por eso el Señor dice, el servicio tiene que ser profesional. Porque si solo en la vida secular quiero ser exacto, quiero ser correcto, quiero ser recto, ¿por qué en el servicio a Dios no lo hago? El servicio a Dios no es una obligación, el servicio a Dios es el amor. El servicio a tu paternidad no tiene que ser obligado, tiene que ser por amor, que nazca, no solo para que se sienta bien. No, tiene que ser por amor, para que nazca en tu corazón de atenderlo, servirlo con amor. Eso es lo que se requiere en el servicio del Señor. Los padres ministeriales nos dan una autoridad conquistada. Recordemos algo. El padre ministerial, pase adelante, mi amada. Pásale silla a la hermana, por favor. El padre ministerial comienza la obra del Señor que Dios le mandató hacer, pero no necesariamente la va a terminar. Por eso es que Dios le dice, permite tener vástago, permite tener cogollo, florece, da fruto, pare de sus lomos los hijos, para que sus hijos sigan el camino que Él inició, para que sus hijos sigan la obra que el Padre inició, no la pudo terminar. Moisés, ¿cuál fue su mandato? Ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo hasta la tierra prometida. No se cumplió, pero lo cumplió Josué. Y dijimos, Josué es un servidor de Moisés. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14. Y aún así, Eliseo una obra no la hizo, pero la hizo uno de sus súbditos, uno de sus hijos, que fue llevarle y ungir a una persona como rey. Así que, mis amados, ¿por qué es necesario la paternidad? Porque lo que nos enseña Dios a través de ellos, nosotros lo vamos a continuar. Lo que Dios inició con ellos, lo vamos a terminar lo que querramos y deseemos ser hijos de un Padre ministerial que Dios nos ponga en nuestra vida. La formación ministerial tiene que ver con procesos de vida de Dios, no conocimiento, letra o estudio. ¿Cómo entendió Eliseo que lo estaba llamando a través de recibir sobre sus hombros un trapo sucio y maloliente? Sencillo. Me imagino que Eliseo en su momento oraba al Señor. Debió haber habido una revelación. ¿Cómo sabemos nosotros de que el apóstol José Luis es mi padre? Bueno, en este caso, ¿cómo sé yo que el apóstol José Luis es mi padre ministerial? Porque fue una revelación de Dios. No fue porque él me dijo, me vas a llamar padre. No fue porque a mí me nació, dale, padre, ¿qué pasó, padre? No, fue una revelación de Dios que vino a mi mente, a mi corazón, y decirle, Padre, porque te entendí la paternidad, entendí lo que Dios había puesto en él, entendí lo que Dios ha puesto en él para mi vida, para el ministerio de Dios. Me imagino que así pasó en él, con su padre espiritual que tiene acá, con su madre ministerial. Igual pasa en cada uno de nosotros. Tiene que ser a través de una revelación. Recordemos algo, mi amado, la formación ministerial no solo significa estar estudiando, no solo significa eso. Lo que Él nos da como una enseñanza no va a sustituir el tiempo que yo tenga con Dios para recibir esa revelación. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero si yo solo me pongo a lo que Él me está diciendo, va a llegar un momento en que mi vida va a tener una duda o me voy a volver desobediente. Sin embargo, si estoy dedicándole tiempo a Dios diciéndole, Señor, trae revelación a mi vida, dime qué hacer, dime cómo me dirija. Él me da una parte, pero a mi padre le da otra. O Él dice, mi padre, ve y haz esto, y Él me lo mandata a hacer, porque Dios así lo hace. Así que las enseñanzas que recibimos son muy buenas, gloria a Cristo, pero también nos va a determinar aún más el tiempo que dediquemos a Dios a solas, en adoración, en ese altar personal, en ese altar familiar que dediquemos al Señor, para que la revelación nos venga, para que todo ese conocimiento que nuestro Padre nos da se vuelva un rema en nuestra vida, se vuelva una sabiduría en nuestro ser, para poderla también transmitir a los demás.
llama. Bueno, mi amado, hasta aquí está la introducción de la enseñanza de hoy. Vamos a pasar realmente a lo que dijimos al inicio. Dios nos procesa. Y para ello vamos a abarcar hoy 8 puntos de los procesos cuando Dios nos hace el llamado. Procesos necesarios para ser formados para el ministerio. Uno de ellos es el renunciamiento o la renuncia. El renunciamiento o la renuncia es la capacidad que tenemos para yo desligarme, para yo olvidarme de lo que soy, de lo que fui, de lo que aprendí, de lo que quedó allá, y dedicarme a decir: aquí estoy, Padre amado, aquí estoy, transfórmame. Que ya recibiste doctrina, que ya recibiste, sácala de mi mente, desenchufa todo, desconecta todo, renuncio a todo lo que fui para ser el hombre nuevo que tú quieres que yo haga. Lleva su momentito, lleva su tiempo, porque antes de eso nos volvemos obstinados. Y vuelvo y repito, lo hablo de manera personal. Nadie puede servir a dos señores. Yo no puedo estar un ratito por acá con el mundial y el otro ratito por allá con Cristo. Si renuncio, es renunciar a todo, es salirme de lo que yo era, salirme de lo que yo fui, dejar de servir a lo que no sirve por servir a lo del reino. Cuando aceptamos el ministerio hay una alta posibilidad de que el Señor nos pida a aquellos que amamos, pero que para el Señor no es suyo. Muchas veces ponemos en un pedestal a nuestros padres, y estoy hablando en lo secular, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, un vehículo, un deporte, un hobby, en vez de Dios. Cuando usted no quiere renunciar a eso y decir: Señor, aquí estoy, y si por servirte tengo que abandonar, como hizo Abraham, su tierra y su parentela para ir al lugar donde Él lo mandató, tengo que hacerlo. Y eso significa lo que les decía hace rato. Si para servirle a Cristo tengo que ir a comenzar en un lugar de suelo, de polvazal, pero sé que es el llamado de Cristo, y sé que Dios es el que me va a acompañar, sé que Dios es el que ha puesto en mí un guía para decirme: aquí vas a comenzar, aquí Dios te va a usar, aquí estoy. Cuesta, pero aquí estoy. Pero nos tenemos que desprender de aquello que nos gusta, de aquello que nos aprisiona, porque no podemos estar jugando las dos cositas. Abraham lo sacó de su tierra y su parentela, a Moisés lo sacó del palacio, y al rico le pidió que vendiera todo. Al rico le dice el rico: Señor, ¿cómo te puedo servir? Bueno, le dice: tienes que hacer esto, le dijo el Señor. Tienes que ayudar a los pobres, ya lo hago. Tienes que hacer aquí, ya lo hago. Tienes que hacer allá, ya lo hago. Ve y vende toda tu riqueza. Salió acongojado y se fue. ¿Qué valía más para el rico? ¿Dios o la riqueza? La sopesó él y valían su riqueza. Y se regresó. Mis amados, ¿qué pesa más en tu vida? Yo ya averigüé qué pesaba más en mi vida antes de decirle: Señor, sí te quiero servir realmente. Me costó, pero fue una revelación de Dios. Lo lloré, me mordí, pataleé, pateé, hice berrinche, chavalito, yo mismo delante de Dios, pero le dije: Señor, gracias porque me estás llevando al entendimiento. Pero llévese eso en su mente. ¿Qué pesa aún más en su vida como para dejarlo y buscar de Cristo como se lo merece? Piénselo, no me lo responda. Punto número 2, desconexión. Dios nos manda a desconectarnos de todo lo que eventualmente puede afectar nuestro desarrollo ministerial. Cuando Dios nos dice desconectémonos de todo, tiene que ver incluso hasta muchas veces con visitas familiares. Si yo digo: voy a servirle a Dios, y acostumbro a visitar familias donde se echan sus tragos, donde fuman, donde dicen aquellas palabrotas, me desconecto. No dejo de ser su familia, pero me desconecto. Si tengo amistades, muy buenas amistades, pero que son mal habladas, que hacen cosas indebidas, me tengo que desconectar de esos lugares. Si hago cosas que son indebidas, me
tengo que desconectar de esos lugares. Pero no es que me voy a correr, sino que me desconecto. ¿Para qué? Para permitirle al Señor que me prepare y luego ser yo esa luz en ese lugar, para poder tener esa entereza, esa fortaleza de poder después ser yo, con la gloria de Dios nada más para Él, el instrumento que Él ocupe, ser un testimonio. Pero si estoy en un lugar donde se tiran tragos, esto y el otro, y después dicen un chiste rojito, un chiste colorado y me pongo a reír, ¿qué testimonio te da? Dios quiere que nos desconectemos de esas cosas, pero para que nos conectemos a su reino. Cosas que vemos en la televisión, novelas, series calientes, muchas veces el pecado pornográfico, situaciones que vemos en nuestros celulares, en nuestras televisiones, que muchas veces lo hacemos a solas. Nadie nos ve Cristo. No podemos esconder del apóstol José Luis, me puedo esconder de mi esposa, pero no de Dios, porque Él tiene su mirada. Si yo digo ser su hijo, Él tiene su mirada en mí, está viendo y sabiendo lo que estoy haciendo. Muchas veces nos tenemos que desconectar de un amor. Muchas veces mi cónyuge está aquí y Dios está aquí. Muchas veces el corazón le pertenece a mi cónyuge y no a Dios. Desconecta. Posiciona a tu Dios donde debe estar y a tu cónyuge donde pertenece. No es que la vas a dejar, pero pon a tu Dios primero donde es. Desconecta, cambia. Es como cuando tenemos una extensión y hacemos un mejunje que enchufamos aquí y allá, y después decimos cuál es el enchufe del abanico y desenchufamos otro. Es tener el orden de las cosas como debe de ser. Desconectémonos de situaciones así. Dice la palabra del Señor que cuando Isaías era profeta del reino Usías, él llegó a ser profeta de Dios al reino de Usías. Usías lo escuchaba mucho porque Isaías era su primo. Entonces decía Isaías, ¿cómo? Soy bien escuchado. Pero no era porque Dios se lo permitía, era porque tenía ese conecte con el rey, que era su primo. Entonces vamos a ver, bueno, tengo 5 profetas, pero este es mi primo, voy a creerle a mi primo, decía el rey. Cuando el rey Usías hizo las cosas indebidas, se rebeló y todo lo demás contra Dios y murió, dice Isaías en el capítulo 6, versículo 1, por fin di tu trono. Hasta ese momento él llegó a reconocer de que estar en el reino de Dios por conecte no sirve. Es por lo que tú haces para el rey, es por lo que el rey te ha llamado. Así que mi amado, en las congregaciones no es porque el pastor sea mi papá que voy a ser el ungido. No es porque el pastor sea mi padre o mi tío, yo voy a ser el que voy a tener la voz cantante. Si estoy haciendo las cosas incorrectas y si ni siquiera he conocido al rey verdadero, pasará más de 1000 años y no va a haber ni un ápice de veracidad en mi vida. Porque no es al hombre el que le debo de rendir el tributo, es a Dios primeramente, y obviamente el respeto y el amor a la autoridad que puso como mano, pero no es por poner. Aprender a servir, punto número 3, todo ministro, se oye bonito, ¿verdad? Soy un ministro, pero ser ministro significa ser un servidor. Mi amado, cuando yo estaba en otro ministerio, me metieron a toda carrera que sacara el discipulado, lo saqué en un año, al año completito, ahorita me promocionan y me dicen, con ese mismo saco voy a servir. De saco, corbata, zapatilla, bien bonito sirviendo a Dios. ¿Dónde? Mover a la puerta, a cuidar, eran 8 puertas. No, allá, al fondo. A lavar inodoros, de saco y corbata, pero antes me voy a quitar el saco. Así, de saco y corbata. No me gustó. De saco y corbata y lavando inodoro. Y las afanadoras. ¿Usted es servidor? Sí, venga a hacerlo. Ahí comencé a pasar el proceso. Luego de saco y corbata a las 11 del día bajo el solazo, dirigiendo carros donde parquearse, apuntando las motos que llegaban para saber quiénes llegaban y quiénes no. Pero aprendí algo.
aprendí a servir. Cuando ya comencé a servir con amor, con agrado, con entusiasmo, donde me pusiera, me pasaban a la puerta principal. Yo aquí en la puerta y enfrente los líderes predicando, escuchando la palabra fresca. Pero el ser ministro significa ser servidor. Pero para poder servir, necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos hacerlo con amor, con entusiasmo, con cariño. Así como servimos a nuestra familia, así sirvamos al que no lo es. Así como atendemos a nuestro ser querido, así atendamos al que no lo es. En muchas iglesias se atiende mejor al de la casa que al invitado. Ay, el invitado vino hoy, no sabemos si viene otro hombre. Al revés, atiéndalo mejor para que diga, me gustó cómo me atendieron, voy a ir. Para que se sienta esa necesidad, esa ansia de decir, voy a ir porque atienden bonito. Sirven bonito, quiero atender yo así de esa manera. Pero en el parqueo se miraban muchas cosas. La gran cara en el solazo. Llegaba el hermano también asoleado porque lo mandaron a parquear allá. Dios le bendiga. Y le volteaban la cara. Dios te bendiga, mi hermano. Y le volteaban la cara a uno. Dios te bendiga, hermano. Dame tu nombre. Hay muchas formas que no podemos servir. Debemos de servir a Dios en primer lugar y luego a los otros. A veces servimos para ser vistos. Allá anda el pastor, ahora sí, tráete la escoba que voy a barrer. Están arregladas las sillas, las desarreglo y las vuelvo a acomodar para mí entrando el pastor. No está el pastor y a la par mía se está cayendo una persona. Me aparto para que no me machuque los pies. Es que no está el pastor. Para que me mire papito. Esto me anda estoy sintiendo. Esté él o no esté él, sirva de la misma forma, una sola cara, un solo servicio, un solo amor, una sola forma de ser. Porque si no lo hacemos así, mi amado, sería un hipócrita, sería un doble cara, porque no le estamos sirviendo solo a él, es primero a Dios, y después a sus santos. Nadie es santo. Primero a Dios y después a sus santos. Si usted sirve para llevarse la gloria, olvídese porque ni la que se llama gloria se le va a acercar. Si yo le voy a servir a Dios aquí, si usted va a aplaudir cuando un ministro esté acá, aplauda para Cristo, no para Él. Si usted está aquí y usted va a esperar un aplauso para usted, olvídese, mejor que no le den nada. Si usted está aquí y predicó bonito, predicó bien, no espere que vaya y le diga, la hiciste, tuviste bien. No, porque la gloria es para Cristo. Cuando usted esté esperando que vengan a darle gloria y honra a usted, capum, la gloria es para Cristo. Ya a Dios no le interesa lo que usted haya hecho acá. Dios respalda su palabra, pero también respalda al que la lleva cuando le servimos, le predicamos de corazón. Porque si no hacemos eso y estamos esperando aplausos, nos volvemos como el mundo. Que el mundo, ¿qué es lo que está esperando el cantante? Además de que le vayan a pagar buena entrada, que le aplaudan cada vez que cante la barrabasada que cantó. Que cuando ya se vaya, dame un autógrafo, un autógrafo. No, mi amado, en el reino es diferente. La gloria y la honra es solo para Cristo. Usted es un servidor. Usted es nada más el instrumento que Dios utiliza para llevar la palabra a otros. La gloria no es para nosotros. El triunfo no es para nosotros. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Porque es para Cristo. Cuando venimos a servir, en muchos ministerios te ponen uniforme. Terminó el culto, porque hay 3, 4 cultos, dependiendo del tamaño del ministerio. Terminó el culto, ya me quité el saco. Vuelvo y repito, me quedo tal vez en la iglesia, o me voy a subir al bus, o ya voy en el bus. Como ya no llevo el uniforme, ya no soy servidor. Yo soy servidor allá en la iglesia. ¿Y pero aquí? Yo allá estaba sirviendo, ya terminó mi turno. Pero mire, ayúdenos a mover sillas. Hace como unos 8 años atrás, en un ministerio que yo estaba, nos reuníamos 600 personas. Me dice mi pastor, mire hermano,
usted y los otros 5 que están allá, nos puso los nombres y todo, el lunes a las 3 de la tarde vengan para que limpien el templo. Un templo de 600 personas, solo abajo, y arriba alcanzaban como 32 en el púlpito y todo, y después los músicos. Bueno, 2:45 estaba ahí, 3:30 no llega nadie, me dice el pastor, comienza. Y el pastor, pero yo solo, comienza. No, hombre, yo te voy a ayudar. Dele pues, lo espero. Comencé con la bailarina. Como a los 15 minutos sale el pastor en su carro para afuera. Y comencé a hablar hasta con los palos. Qué barbaridad. Y estos nunca vinieron. Son unos irresponsables. ¿Cómo lo dejan solo? Para no cansarles el cuento. 1 hora después yo tenía 5 ampollas en las manos, andar barriendo. Me tocó limpiar. Pero llegaron otros hermanos que no les correspondía y me decían, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando el templo. ¿Te ayudamos? Si ustedes gustan. Llegaron 5 o 6 hermanos de otro ministerio y comenzaron a acomodar sillas. Aprendí algo. No era para que me dieran, no era para servirle a Dios. Y después con las ampollas en las manos, cuando llegó el pastor y me dice, ya campeón, ¿qué me hiciste? Gracias, pastor, porque me enseñó algo el Señor a través de ti. No te preocupes, a mí me tocó como 5 veces hacer lo mismo que vos. Mis amados, en esas cosas aprendemos, pero si lo hacemos de amor, hallamos la respuesta. Si no, nos vamos con dolor a nuestra vida. Punto número 4, aprender a ser hijo. Para llegar a ser padre, debemos de aprender a ser hijos. Y esto no solo en el ministerio, esto comienza desde lo natural. Si yo soy un buen hijo con mi padre natural, voy a poder ser un buen hijo con mi padre ministerial. Pero si en la vida secular soy malcriado, soy desatendido, soy deshonesto, soy lo que sea, con mi padre ministerial igual. ¿Por qué? Porque vengo con esa naturaleza. No he querido ser transformado. Sin embargo, cuando ya vengo adquiriendo el carácter de Jesucristo en mi vida, paso a ser un buen hijo ministerial y me convierto en un buen hijo secular también. Porque aprendí a honrar paternidad y aprendí a honrar también a mis padres en la vida de afuera. Pero para hacerlo necesitamos aprender a ser buen hijo, para llegar a ser buen padre. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestros padres. Mi padre ministerial nos dice siempre, cuando a mí me llamaba mi padre Baltasar, yo salía corriendo a lo que él me decía. No le entendía, no sabía, pero yo iba. Ahí te está enseñando. Ahí te está enseñando. Yo vengo un tiempo que vengo haciendo lo mismo. Me llaman, no sé para qué, ni dónde, ni cómo, pero yo voy. Pero ¿saben lo que he aprendido? La misma riqueza que él dice que aprendió de su padre. Siguiéndole, copiándose lo que él hace. Con él he aprendido eso, andar cómo trata a la gente, cómo le habla, cómo los ministra, cómo los toca, cómo se dirige a ellos, en el momento que tiene que jalar oreja, en el momento que tiene que sobar. Lo he venido aprendiendo, pero estando cerca de él. Y el triunfo suyo, después de obedecerle a Dios, haber estado cerca de su padre. Entonces, para aprender a ser hijos, para aprender a ser padres, necesitamos aprender a ser hijos, seguir su ejemplo. Y el principal ejemplo que tenemos bíblicamente se llama Jesucristo. Porque Él le dijo a todos, no vengo a hacer lo que a mí se me plazca, es lo que mi Padre me mandó a hacer. No vengo a hacer lo que yo quiera, es lo que mi Padre me mandató a hacer. Incluso minutos antes de ser crucificado dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que mis amados, cuando no entendamos, no querramos, no podemos, no queremos, dejemos todo y hagámosle caso a nuestro Padre, porque es lo que nos trae bendición. Porque ¿saben qué? Dice un proverbio mundano, el que la hace las paga. Como yo he sido con mi padre, así voy a tener también hijos igualitos a mí, o peores que yo. Y ahí donde me voy a rascar, voy a llorar, voy a patalear, me van a salir ganas de todos colores.
Así que hagámoslo bien ahorita para que nos vaya mucho mejor a nosotros. Apartarnos para ser escogidos. Dios nos llama. No solamente nos llama. Cuando Él nos da la respuesta al llamado, determina nuestra escogencia. Eliseo respondió de inmediato. Simón, que es Pedro, entendió de inmediato. Mateo igual, Andrés igual. Respondieron dejando todo para seguir a Jesús el Señor. ¿Qué tan inmediato atendí yo el llamado? Todavía lo sigo atendiendo. Todavía lo sigo atendiendo porque voy en un proceso de conocimiento. Pero miren, mi amado, me da pena decirlo, pero se lo digo para que ustedes no lo hagan. Al inicio fui muy obstinado. Me decía a mi padre, hacerlo de esta manera. Pero es que fíjese que esto, que lo otro, objetaba tantas cosas. Y al final llegaba a hacerlo como él me había dicho. Es como que si yo le digo a mi hijo, andate de aquí hasta allá, y ahí salí. No. Si me voy por aquí, dale pues. Dale la vuelta y va a salir ahí mismo. Igual nos pasa, mi amado. Igual nos pasa. Pero Dios nos llama, nos escoge. Pero depende de nosotros qué tan rápido atendamos el llamado para ser escogido por Él. Cuando le dije, Eliseo quemó su arado, mató su buey y dio ofrenda y todo, dice, no me queda nada. Aquí ya voy todo. Muchas veces cuando tenemos el llamado de Dios, cuando somos escogidos, lo primero que le preguntamos al Padre es, Padre, ¿mi trabajo? ¿Con qué pago agua? ¿Con qué pago luz? ¿Con qué pago internet? ¿Con qué compro esto? Mis hijos, el colegio, la universidad, la gasolina del carro, la de la moto, el alquiler de la casa. Y comenzamos a ponerle tantas cosas, tantas trabas al asunto, de que ya comienza nuestra mente a revolucionarse y a decir, pero irme a pastorear, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? Voy a dejar un buen trabajo, voy a dejar un buen sueldo, voy a dejar un buen negocio. Mi amado, vale la pena, Dios, dejar todo por seguir a Dios. ¿Saben por qué? Porque la paternidad, cuando te haga el llamado de parte de Dios, te va a enseñar, te va a guiar, te va a dirigir, te va a instruir cómo podés vivir sirviéndole a Dios mucho mejor que con lo que tenías en el mundo, con un salario fijo, con un buen trabajo, con una buena posición. Pero cuando entendemos paternidad, porque para eso están, para decirnos, no, hazlo de esta manera. Mira lo que ha venido haciendo el Señor conmigo. Y dijimos que lo que hace con el Padre, con el Hijo lo hace el doble. Y con los hijos lo hace el triple. Así que si con mi Padre ha hecho miles de cosas, yo espero millones. Pero tengo que obedecerle a Dios y a Él. Tengo que seguir. Así que, mis amados, cuando Dios los llame y los escoja, no tenga miedo. No objete, no pregunte, no raciocine, sáquese de su mente todos esos pensamientos. No piense con el corazón humanamente, piénselo con el amor de Dios. Decirle, aquí estoy, Señor, porque sé que para donde tú me llevas es mucho mejor. Porque dice el Señor que si aunque pasáramos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y si la agua nos inunda, no nos ahogarán. Al pueblo de Israel 40 años, día y noche, ni la chinela se le gastaron. Ni la chinela. Y caminaron. La provisión de Dios vendrá para nuestra vida. La provisión de Dios la tiene a través de nuestros padres. Recordemos las enseñanzas anteriores, los beneficios de una paternidad. Dios nos posiciona en lugares altos, en lugares escogidos, en lugares donde las mejores cosas están para los hijos de Dios. Sexto punto, vivir con la crítica y el rechazo. Esto es bonito. Mira cómo predica. Mira lo que es. Y no quiero un plato y la bandeja completa quebrada. Míralo como es ahora. Míralo aquí.
Les dije que se aparta uno de las familias, muchas veces de las amistades que no convienen en el momento. Muchas veces la familia dice, no, ¿para qué voy a llamar a Walter si este solo nos habla de Dios o va a querer orar? Y nosotros lo que tenemos es esta changa. Nos aparta, nos critica, nos rechaza, nos señala. Sin embargo, cuando la crítica y el rechazo sea porque usted habló una palabra correcta, una palabra de Dios, no se preocupe, no hable, usted cierre su boquita y deje que Dios actúe, porque dice el Señor en su palabra, bienaventurados todos aquellos que por mi causa son vituperados. Así que no importa, si usted está hablando lo correcto, está hablando lo que Dios le ha dicho, no tenga miedo de lo que lo critiquen ni que lo rechacen. Sí, pongamos la barba en remojo cuando estemos diciendo las cosas incorrectas y nos señalen porque estamos actuando mal. No debemos de defendernos ni nada porque tenemos a un defensor. Él es el que pelea por nosotros. Si nosotros declaramos palabras, la verdad de Dios, y aún así la persona se siente ofendida, no digamos nada, simplemente nos apartamos. Muchas veces el rechazo y la crítica viene de nuestra propia familia. Mujeres que no han conocido a Dios, hombres que no han conocido a Cristo, y critican y señalan a la mujer, la rechazan. Padres que no han conocido a Cristo y señalan a sus hijos. Hijos que no han conocido a Cristo y señalan a sus padres. Me gustó una frase que dijo Apóstol Emma. Con esto de las ofensas y todo. Dice, ¿ustedes saben por qué el pato se mete al agua y no se moja? Pues dicen mucho, claro, porque tiene muchas plumas. Otros dicen, porque el pecho es peludo. No. El pato se mete al agua y no se moja, porque en su colita tiene una glándula grasosa, que el pato cuando lo activa, baña su plumaje de aceite. Se mete al agua, y el agua, ¿qué es lo que hace con el aceite? Se rebala. En nuestra vida espiritual, quien nos baña ese aceite se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Nos unge. Y no importa lo que el mundo hable, critique, diga, señale, te hagan, te ofendan o te critiquen. Si tú estás diciendo la verdad del Señor, te levantes. Concédete el derecho de renunciar al rechazo. Concédete el derecho de renunciar a la ofensa si estás diciendo la verdad de Cristo. Porque la unción del Espíritu Santo es el que te cubre, es el que te baña y el que evita que te sigan ofendiendo. Punto número 7. Perderemos admiradores y popularidad. Obviamente, para mucha gente nos admiran por lo que somos, la profesión, el oficio, la carrera, lo que seamos. Pero cuando nos vemos a Cristo dicen, ya te lavaron el cerebro. Son un loco más, son un aleluya más. Ya no te quieren invitar a las reuniones sociales correctas y sanas. Muchas veces ya no te quieren ni invitar a los otros ministerios porque dicen, vos me venías a hablar de paternidad, vos me venías a hablar de liberación, me venías a hablar de unción. ¿Qué es eso? Como no lo saben, soy impopular. Este está loco, anda con otra teoría. Dice que es apóstol. Tengo 30 años, me ha costado ser pastor. Dice, y este es apóstol. Dice que es profeta. El último profeta se llamaba Juan el Bautista. Dice, mi amado, perdemos popularidad. No solamente con el mundo, dentro de la iglesia. Cuando Dios te va usando, te va catapultando, lastimosamente, para aquel que no ha sanado su corazoncito, no ha puesto, no le ha permitido a Dios que su carácter te transforme, te va a tener envidia. Ay, qué envidia de la buena. Envidia es envidia. Sea buena o sea mala. No es pecado ni pecadito, pecado es pecado. Te voy a tener envidia. Hay celos ministeriales, hay celos pastorales, hay celos de todo tipo.
Pero no tengas miedo, aprende a vivir con eso, porque ya sabemos quién es el que nos defiende. Si a usted le dice a alguien, usted no es apóstol, solo quede viendo quién se lo está diciendo. Que vos sos un loco, que nos maldigan, bendiga. Que nos digan, vos estás loco, vos ni sabés qué es lo que estás hablando. Dios te bendiga, hermano. No me voy a poner del tú a tú, porque si él es un ungido de Dios y simplemente está confundido, no me voy a poner yo a luchar contra él, porque es luchar contra Dios. Y ahí voy a caer en injusticia y no voy a poder tener justicia para mi vida. Así que sigamos en justicia, digamos, sí, Dios te bendiga, mi amado, Dios te bendiga, mi hermanito. O simplemente ya sabemos cómo es. No hacemos un ladito. Pero si actuamos de esa manera, esa misma persona luego va a venirte a buscar para decirte, mi apóstol, quiero que me ayudes. Llevo 30 años en el ministerio y no he podido hacer lo que Dios ha hecho por tu vida. Pero nos toca a nosotros ayudarle. Perder admiradores y popularidad también se da dentro de la iglesia. Como pastor, felices y contentos todos. Como padres, cuando viene un padre no nos regaña, nos exhorta, nos educa, nos dice cómo hacer las cosas, ya no nos parece. Ahí ya se retuerce un poquito y dice, no nos parece. Mi hijo, usted cuando venga una persona, atiéndalo, póngale su silla y todo. Pero el otro hermano, hágalo usted. Pero mire, si ni atención le estaba poniendo, el que vino a visitarnos, anda con el teléfono, estaba chateando. Hágalo usted, no importa. Hay un ejemplo que ponen y dice, si una visita llega a tu casa y lleva chavalito, lo que lleva, te diste de tomar fresco, galleta o algo, te regaron el sillón, te regaron la silla, te regaron el piso, no vayas a decirle, chavalito, cochino, limpiamos. Porque no es tu hijo. Solo queda bien y ya está. Se vas y pones a tu hijo, te pones a limpiar. Sin embargo, si su hijo lo hace, ¿qué es lo que le va a decir? Chaval, cochino, limpia ahí, ya ensuciaste, le tenía limpio. En la vida ministerial es igual. Cuando vienen visitas, no podemos decirle a la visita cómo actuar, cómo proceder. Tenemos que dar el ejemplo. Pero cuando nosotros decimos ser los ejemplos y no lo hacemos, viene nuestro padre y nos dice, hijo, no me gustó cómo lo hiciste, qué es lo que dijiste, por qué estás aquí, ahí no nos gusta, ahí nos chisme. ¿Por qué me dice? ¿Por qué no le dice a nosotros? Porque yo soy su hijo, lo conozco. Y debería sentirme honrado que mi padre me corrija, que mi padre me enseñe, me eduque cómo hacer las cosas. Porque pasa lo mismo en la vida secular. Si usted no educa a su hijo en su casa, en la calle lo hace pasar vergüenza. Si usted no educa a su hijo ministerial aquí, a enseñarle cómo hacer, cómo hablar, cómo hacer las cosas, en la calle lo va a meter a vergüenza. Y eso es algo que Él nos ha enseñado. Él nos dice, vamos a ir hasta el lado y ya sabe lo que tienen que hacer, Listo, ¿alguna pregunta? No hay. Y ya hacemos las cosas. Él no anda metido en todo. Él ya designa, ya dice, aquí está. Listo, hágalo de esta manera, hágalo de la otra forma. Pero muchas veces por decir estas cosas nos volvemos impopulares. Debemos de aprender también con esto de que si uno de nosotros, como hijos de Dios, un ministro de Dios, tenemos un llamado político, no olvidemos. ¿Por qué? Porque el político, donde no hay río, te dice que va a ser uno. Y donde no hay puente, te dice que te va a poner otro. A mí me dice que sí una cosa, le digo, mira, quiero que me pintes este púlpito en anaranjado, me dice que sí. Llega donde usted le dice que lo quiere en azul, le dice que sí. Mis amados, en Cristo no es así. Yo no puedo comprometer el mensaje de Dios. Se lo explico de esta forma. Si lo llaman a predicar, uno dice, mire papito, me llamaron de tal lado, quieren que vaya a predicar. Tengo que decirle a él quién es el pastor, quién es su padre ministerial, qué organización pertenece, todos los detalles que le tengo que dar. Entonces él me dice, sí, vaya, y me da su cobertura. Sin embargo, hasta ahí todo va bien.
Llego a la iglesia, ¿dónde el hermano? Y le digo, mi amado, aquí estoy. ¿De qué quiere que le predique? ¿Le predico de paternidad? No, es que se me pueden ofender los hermanos. No me predique de paternidad. Mejor predique nada más de qué, de otras cosas. Mejor Espíritu Santo. Y si usted ya sabe dónde está parado, usted sabe lo que va a declarar, usted sabe lo que va a predicar. Así que nos volvemos politiqueros, que a todos le decimos que sí, porque con todo queremos quedar bien. Aquí no. Mientras estemos bien con Cristo y digamos la verdad, no importa si lo otro no le gusta. Para que tengamos cuidado. Punto número 8. Transferir la unción cuando Dios lo pide. Mi amado, cuando Dios te hace un llamado, por eso dijimos al inicio, Dios no le interesa lo que usted sepa, lo que usted es, lo que usted sabe, porque Dios pone de lo de Él en tu persona. Dios pone su naturaleza divina en tu vida. Dios te transforma, Dios te cambia. ¿Por qué? Porque está poniendo su unción divina, su unción poderosa, su unción justa, su unción verdadera en tu vida. La unción que a Él le dio es la unción de Dios para Él. Pero cuando Dios le diga, José Luis, transfiere tu unción, tienes que hacerlo ya. Él tiene que estar preparado para transferir esa unción. Cuando Elías le dio la unción a Eliseo, le dio la doble porción. Elías se fue, pero Elías, ¿qué se llevó? Solo lo que él era. Cuando Eliseo muere, Eliseo no transfiere unción. Por eso tenemos un ejemplo en la Biblia, que cuando Eliseo lo llegan a enterrar, hay unos huesos de una persona anterior y vivieron, porque llevaba la unción de Elías. Mis amados, no nos podemos llevar la unción que no nos pertenece. La unción es de Dios y es transferida. ¿Por qué? Porque Dios es transgeneracional, va de generación en generación. Lo que Él inició no lo va a terminar Él, lo va a terminar su Hijo. Lo que su Hijo inició no lo va a terminar Él, lo va a terminar sus otros hijos, y así sucesivamente, pero todo en una misma línea, pero se va transfiriendo, se va dando la unción de padres a hijos. Dios es transgeneracional, pero debemos de hacer lo propio, lo nuestro, traspasarlo, entregar hijos, parir hijos, para que se pueda transmitir. Todo lo que somos llamados de Dios, en cuanto empezamos a funcionar, debemos de ir preparando los relevos. Los relevos. ¿Por qué? Porque un ministerio donde el pastor es el que predica, el que canta, el que recibe la ofrenda, el que cuenta los diezmos, el que cierra la puerta, el que barre, el que acomoda la silla, cuando ese pastor se enferma y no puede predicar ni nada, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Y cuando ese pastor se muera, el ministerio puede ser 10,000 personas y no hay nadie preparado, ese ministerio se acabó. Porque la unción la tenía solo él, no la transmitió, no la transfirió, no preparó relevos. Aquí sí hemos aprendido eso. Aquí más bien nos van apurando, reciba para que vaya haciendo las cosas. Gracias por esa enseñanza, Padre. Todo lo que Dios nos ha dado es suyo y no nuestro. Y recuerda que dijimos que es santo, es justo y es grande. El éxito de un ministro se mide por las imparticiones que hace, por la unción transgeneracional que hay en él o en ella. Cuando en un ministerio hay un solo ministro, ya dijimos, y hace todo, ahí se acaba. Porque no tuvo en qué reproducirse, no hubo en qué transferirse, no hubo a quién transmitirlo. Y ahí se acabó la obra. Mis amados, todos los que estamos aquí hemos sido llamados para ser ministros del Señor. Todos tenemos un llamado. ¿Qué tanto de los procesos que hemos enumerado ahorita hemos pasado? ¿Qué tanto estamos repitiendo el ciclo? ¿Qué tanto hemos aprendido en cada proceso ya terminado? ¿Qué tanto nos falta?
¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué dirección estamos pidiendo a Dios para seguir lo transgeneracional de Él? Miren, qué lindo. Generación 1, generación 2. Y me apunto para hacer generación 3. Pónganse de pie, por favor, y cierren sus ojos.